A lo largo de los últimos milenios hemos recorrido un impresionante camino. Nuestros avances en lo social o en lo técnico eran inimaginables hace unos pocos siglos. Sabemos cada vez más sobre lo infinitamente pequeño y sobre lo infinitamente grande. Pero seguimos sin respuesta para la más inquietante y trascendental pregunta. ¿Hay algo después de la muerte? No es un tema nuevo. Preocupa al hombre desde que tuvo conciencia de sí mismo. Las viejas culturas lo resolvieron a su modo, sustentando la idea de que el cuerpo es solo un albergue temporal para el alma, para el espíritu, que tras la muerte queda por fin libre. Nuestros recuerdos, nuestros sentimientos, todo lo que constituye nuestra personalidad no moría. Emprendía un nuevo camino, una nueva etapa de existencia. Con ese convencimiento como punto de partida surgieron religiones cada vez más estructuradas, más poderosas, que usaron y aún usan el destino del alma como mercancía. Infiernos atroces y eternos, solo imaginables por las mentes más sádicas como castigo para los infieles o los desobedientes. Y cielos llenos de sensualidad, de goce físico o de una abstracta plenitud espiritual junto a la divinidad de turno para aquellos que cumplieron las normas y fueron dóciles ovejas del rebaño. Los científicos están estudiando el fenómeno, específicamente ese estado de trance que parece caracterizar a los agresores. Se trata claramente de un desorden del comportamiento, pero ¿qué puede haber provocado una situación tan dramática como la que estamos viendo esta noche? Biólogos de Stockton, California, han presentado un informe que afirma que los... ¡Dios os maldiga! Bienvenidos a Voces del Más Allá, con Yolanda Martínez. Es curioso que cada vez que escuchamos hablar de misterio o oímos esta palabra, automáticamente pensamos en fantasmas, pensamos en ovnis, pensamos en animales críptidos y nos olvidamos de todo aquello cuanto nos rodea, porque todo, en definitiva, es misterio. Y puede parecer un poquito absurdo, ¿no? Pero fijaros que, por ejemplo, algo que alguien está cocinando y no sabemos lo que es misterio. Es un misterio quizá banal, sencillo, pero en definitiva lo es, ¿no? Porque esta palabra significa lo desconocido, la gran incógnita, y esto es lo que nos da miedo desde que el hombre es hombre, podríamos decirlo de esta forma, ¿no? Enfrentarnos a aquello que no comprendemos, enfrentarnos a aquello que no vemos, y es por eso que le tenemos tanto miedo a esa dichosa palabra, ¿no? La muerte. Bien, por eso, cuando escuchamos hablar de misterio, pensamos en psicofonías, pensamos en fantasmas, en el más allá, en si habrá vida más allá de esta vida, que como digo es algo que en definitiva nos aterra. Es como ver un accidente de tráfico, nadie quiere que ocurra, nadie quiere verlo, pero con el rabillo del ojo estamos mirando, ¿no? Es como que de alguna forma nos llama la atención. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Por eso hoy, en Voces del Más Allá, vais a escuchar psicofonías que hemos grabado tanto yo como Yolanda Martínez en primera persona, que hemos estado en esos lugares, los hemos investigado, hemos recopilado esa información, su historia, y quizá de alguna forma hemos podido poner nombre y rostro a esas voces, ¿no? En definitiva, podemos deciros que hoy vais a escuchar quizá la prueba más tangible de que quizá tan solo es un supuesto, haya vida más allá de la vida. Yolanda Martínez, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Pues aquí estamos, vamos a hablar de algo que nos gusta a los dos. Es recíproco lo de hoy. Vamos a hablar de psicofonías. Así es, vamos a hablar de psicofonías. ¿Y cómo surgió el tema de hoy? Pues mira, comentando una anécdota, no podemos dar detalles en profundidad porque las personas no saben que vamos a hablar de esto y tampoco sería lo correcto, pero bueno, hablando de cómo hay cierto apego de estas entidades, podríamos llamarlos fantasmas, a objetos materiales, bueno, pues surgió este programa para volver a traer psicofonías, que lo que vais a escuchar son grabaciones nuestras de este espacio, los que hemos estado tanto yo como Yolanda. Sí, así es, todo viene a raíz de, pues de alguien que me conoce desde hace mucho tiempo, y yo ya le había dicho que pues algo que había comprado en una antigüedad, por eso siempre digo
cuidado con lo que compramos en antigüedades, porque no solo estamos comprando ese objeto, sino que ese objeto puede ser que alguien tuviera un apego emocional a raíz de haber vivido él con su familia, entonces lleva muchos recuerdos y esa energía se va con él donde haga falta. Esas personas compraron este objeto, al tenerlo en su casa comenzaron a sentir unos ciertos ruidos y así que se pusieron en contacto conmigo, estuvimos hablando y bueno, vi que pues sí, pues que de alguna manera tenía una energía que no era una energía común, no era ninguna energía que habitaba en la casa, sino que se lo habían traído a casa. Así que se van a deshacer es un espejo, digamos que es una vitrina y bueno, que sepáis que lo va a heredar Jorge, ¿cómo no? Porque Jorge va heredando cosas encantadas. Yo para su cumpleaños seguro que le regalo la muñeca de Annabelle y la tenga allí y tenga una habitación y pueda coleccionar cosas y luego nos dejes entrar como en un museo a tu casa, Jorge, y vamos viendo las cosas encantadas que tendrás por ahí. Lo curioso es que pese a que yo voy coleccionando cosas raras, de momento no pasa nada, o sea, es como que, no sé, si entre ellas se autoanulan, no sé cómo explicarlo, pero yo voy trayendo, no voy a decir el qué, ni de dónde, pero bueno, son muchas ya las que tengo, y como digo, algunas tienen una tradición o superstición de que pueden arraigar algo malo, y sin embargo no ocurre nada. Como digo, es como si se repeleran, ¿no? O sea, se repelen una a la otra, pues al final no pasa nada. Bueno, es curioso porque ellos hicieron un experimento con alguien que también le ocurrió algo similar y los juntaron y a ellos sí que tuvieron respuesta, de ahí que quieran deshacerse al final de este objeto que yo anteriormente ya había dicho que tenía una energía y no era de nadie de la casa y que precisamente no era tampoco muy buena. Hay que tener mucho cuidado con lo que compramos y nos llevamos a casa muchas veces. ¿Por qué? Porque cuando se mete una energía que no es la nuestra, a veces puede interferir en que hayan broncas, malos rollos en casa o que haya una energía que no es la adecuada. No todas las energías vienen a veces a molestar, pero la mayoría que creen que eso les pertenece o que te la has llevado a tu casa cuando es suyo, pues no va a estar contento. Es como cuando nos metemos en una casa, por eso hoy vamos a escuchar varias psicofonías de que cada uno pues, se lo toma a su manera. Yo siempre he dicho que el carácter del alma cuando se va sigue siendo el que tenía en la tierra. Quiero decir, hay gente o hay espíritus más amables y más simpáticos y otros pues que no lo son. Como bien has dicho, vamos a escuchar diversas grabaciones psicofónicas, cada uno en su tonalidad y velocidad, ninguna se parece a la otra, pero todas tienen algo en común y es que de alguna forma corroboran ese hecho de que, bueno, estas entidades que vamos a escuchar, por llamarlas de alguna forma, están apegadas emocionalmente a estas casas tan antiguas. ¿Por qué digo esto? Si hacemos una pequeña reflexión, veremos que los domicilios actuales, lo que se considera una vivienda nueva, pues apenas hay fenomenología. Si la hay, seguramente es algo que arrastramos nosotros o que antiguamente había algo más, valga la redundancia, antiguo en aquel lugar, otra casa, otro edificio, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día compramos las casas así como los apartamentos, como quien no quiere la cosa y no ponemos un vínculo emocional. Sin embargo, las casas de antes sí lo tienen. Tú comprabas el solar, la diseñabas, la edificabas, ponías la primera piedra, la decorabas, tus hijos hacían ahí, tu familia fallecía y la velabas dentro de la casa. Es decir, hay una unión que no se rompe con la última frontera. Sí, así es, y en las casas precisamente, incluso casas que han sido pues echadas abajo y se han reconstruido, esa energía sigue ahí y es muy curioso que cada vez que hay gente que me dice, es que Yolanda, la casa está reformada, no tiene nada que ver. Esa energía de la casa que había anteriormente, ellos siguen viendo la casa tal y como era antes, no la ven como las obras que has hecho o lo que has modificado, la energía sigue así, ahí, y los que se niegan a marcharse pues estarán ahí y de alguna manera te has metido en su casa y estás molestando. Y muchas de las psicofonías que a veces hemos obtenido, pues algunas pueden sonar un poco graciosas y otras pues pueden sonar bastante incómodas. Incluso a veces se han negado a decir nada, pero puedes notar allí una presencia y un mal rollo increíble como diciendo, os vais de ahí o la voy a liar. Yo recuerdo perfectamente, no sé si era en Llagostera, en Can Risec, y ahí recuerdo que de golpe se comenzó a girar como un aire y las pocas ventanas que habían
los golpes que había en la parte de arriba, porque la parte de arriba nunca se grababa, era muy difícil porque no quería que estuviéramos ahí y se negaban a contestar, pero hacían un ruido tremendo, pero unos golpes de ventana que realmente allí llegabas a pasar miedo. En cambio, en las psicofonías que sacábamos de allí era en la parte de la capilla, y allí la verdad es que se respiraba un buen ambiente, no había un mal ambiente, allí pudimos grabar, la verdad, y salieron psicofonías pues bastante interesantes. La primera que vamos a escuchar se obtuvo en un domicilio particular abandonado desde los años 90 y me explico. La propietaria fallece, la encuentran muerta de cierta enfermedad en su cama, pues quien toque retira el cuerpo y los hijos o la familia cierra la casa y tal cual está, con las sábanas de aquella noche, todo, es decir, nadie más volvió a entrar. Tuvimos la suerte de estar un par de horas deambulando por la casa. No salieron resultados, digamos, en abundancia, sin embargo, de los poquitos que salieron, uno nos llamó la atención porque parece que seamos uno de nosotros, aunque no es nuestra voz. Lo digo por la claridad con lo que lo vais a escuchar. Y además tiene como un acento quizás andaluz, y además un poquito gracioso. Vamos a escucharle y afinemos el oído, porque dice algo así como: ¿qué me mira tú? ¿Qué 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 me mira tú? Pero oye, has dicho una señora. Es que ahora, mira que la había escuchado antes, pero es que me ha dado ahora la voz de un hombre. ¿Puede ser, Jorge? Pues mi oído. Bueno, no está del todo claro si es masculina, si es femenina. Hay una mezcla de tonalidades distintas, pero nos declinaríamos más por ser la casa de la propietaria, que de alguna forma es ella, que de alguna forma sería una voz femenina. Pues está claro que de Andalucía era, seguro, porque ¿qué me mira tú? Eso de aquí, esto aquí no suena, no suena así. Pero mira, le escuché anteriormente, sí, me pareció una voz femenina, pero al escucharlo ahora me ha parecido una voz masculina. A veces pasa con las psicofonías, pues puedes... cuesta mucho entender a veces si es una voz femenina o masculina. Yolanda hacía referencia a un antiguo palacete que se encuentra en Llagostera, que hasta donde yo sé, poco tiempo después de que estuviéramos investigando, se vendió y se empezó a restaurar para ser un hotel, y eso es Can Risec. Pues este lugar nos dejó una gran variedad de grabaciones psicofónicas, entre ellas esta primera que vamos a escuchar, que dice A mi señal. Yo voy a contar un poquito la historia de aquí, de Can Risec. Recuerdo la primera noche que fuiste acompañado por dos compañeras. Yo no pude ir aquella noche, pero me fui a dormir y soñé totalmente con Can Risec y pude escuchar. Me acuerdo que te lo expliqué, que igual hace ya mucho tiempo y no lo recuerdas. Pero recuerdo que te dije que había soñado con un señor, con un hombre, que vivía un hombre allí, y que decía que él vivía allí, que había vivido siempre, que le pertenecía aquello, y que vivía con un perro, ¿vale? Y curiosamente, cuando tú me pasas una de las psicofonías, me dices, es que en las psicofonías se oía como el ladrido de un perro, había un perro, y allí no había, en ese momento no se oía de ningún perro. Y fue muy curioso, ¿no? Porque el sueño, pues se me representó un hombre, que decía que esa era su casa, y luego vi el perro, y curiosamente la psicofonía que sacó esa noche Jorge se oía un perro. De hecho, tenemos una grabación psicofónica de Can Risec, lo que pasa que no la hemos traído porque no es de las más claras, que dice perro. Así rápido dice perro. Sí, no, fue muy curioso porque yo soñé eso, se lo dije, me dice, mira, curiosamente, pues pasó esto y hubo esto, pero yo pude ver al hombre que me decía que él vivía allí, que era su casa y que vivía con su perro y que, bueno, que de alguna manera, y la conexión que hubo, porque yo no pude ir aquella noche y él se fue con un par de compañeras y grabaron esas psicofonías que luego él me mostró. Es curiosidad, casualidad o causalidad, como dice Jorge. Vamos a escuchar la siguiente de Can Risec. En este caso dice, no tengo nada más
que huir. Veremos que es algo muy recurrente en el mundo de las grabaciones psicofónicas, que se coman ciertas letras, vocales, sílabas, da igual. A veces las palabras no acaban de estar del todo bien definidas, ¿no? Pero bueno, el mensaje se entiende. No tengo nada más que huir. Pues sí, está claro que detrás de todas estas respuestas hay preguntas anteriormente. O sea, no sabemos bien la pregunta, pero que siempre se hace una pregunta, entonces igual, ¿qué haces aquí? O si estás cansado de estar aquí, y entonces contestan eso. Casi siempre son respuestas, como se le llaman, inteligentes, ¿eh? O sea, tú les preguntas y ellos te responden. Vamos con la siguiente. En este caso, afinar mucho el oído no es clara del todo, pero si prestáis atención seguro que la acabáis escuchando. Va detrás de la voz de un compañero. Él pregunta sobre dónde está la salida, tema de un tragaluz, y de repente le dicen el tragaluz es la puerta. Como digo, no es clara ni mucho menos como la que me mira tú, ni no tengo nada más que huir, ni a mi señal, para nada. Esto ya sería algo más psicofónico puro y duro, pero bueno, está ahí. Afinar el oído y seguro que la podéis escuchar. ¿Ves una luz o una puerta? 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 Bueno, aquí en este caso le estaba preguntando al compañero si alguna vez había visto la luz para que se marchara hacia la luz, y él decía, el tragaluz es la puerta, ¿no? O sea que está claro que veía pasar la luz debajo de la puerta. Fijaros lo que se obtuvo en Canrisec. Hubo un tiempo en el que hubo un gran debate sobre el emblema o la letra que identifica a Informe Enigma. Hay cierta persona que decía que esto era una Epsilon, además que la habían inventado ellos y tal, bueno, cosas que no son del todo ciertas ni mucho menos, pero bueno, nosotros dejábamos que fueran hablando, que fueran soltando su repertorio de trolas, y ahí quedaba el asunto, ¿no? Y en esa época además estábamos grabando en Canrisec, y lo cierto es que la letra de nuestro espacio es la letra Sigma, ¿de acuerdo? O sea, buscarla tienen cierto parecido, pero no son iguales, y bueno, ya veréis que la letra Sigma es idéntica a la que tenemos nosotros como emblema. Bien, dicho esto, como digo, estábamos en aquella época grabando en Canrisec, intentaban por todos los medios decir que ellos habían diseñado, que esto era una Epsilon. Bueno, pues de repente se nos cuela esta voz entre medio de varias voces, entre ellas la de Yolanda que se escucha de fondo, y dice Epsilon. Sí, aquí surgiendo. Sí, aquí surgiendo. Sí, aquí surgiendo. Aquí recuerdo perfectamente que se oía mi voz y se oían varias personas porque estábamos recogiendo para marchar, pero alguien decidió dejar su teléfono en grabación y al ver y al comprobar dijo, wow, me ha salido una psicofonía, y entonces pues escuchemos esa famosa palabra tan debatida, ¿no? Pero no, la verdad es que no fue curioso porque no estábamos ni grabando, simplemente estábamos recogiendo y alguien decidió pues ponerse a grabar mientras nosotros recogíamos. Vamos con el siguiente registro psicofónico, y este es uno de los más claros y directos que hemos obtenido, y digo esto porque a veces podemos pasarnos semanas, meses u años grabando en un lugar y obtener una grabación o dos que nos den, bueno, la información necesaria para saber con quién estamos tratando y decir hasta aquí
hemos llegado, ¿no? Y este fue el caso de Can Risec. Después de casi un año de visitarlo durante varios fines de semana, de repente un compañero pregunta ¿por qué te has quedado aquí? Y sale esta voz tan clara que dice porque es mi casa. ¿Por qué te quedaste aquí? Pues sí, aquí tendría mucho que ver entonces con el sueño que aquel tuve, ya que el señor me decía que esa era su casa, que él estaba ahí viviendo con su perro. Y es curioso porque la mayoría de voces allí, si no recuerdo mal, Jorge, casi todo eran hombres, era masculina la voz. No recuerdo una voz femenina por allí, no lo recuerdo bien. Vamos a cambiar de escenario ahora y vamos a la ciudad de Girona, concretamente a lo que mucha gente conoce como el Jardín de la Francesa, que está colindante a las antiguas casernas de Als-Alamanys. Allí también tuvimos el permiso del ayuntamiento para grabar una noche, y de muchas grabaciones psicofónicas hemos querido traer dos que nos resultaron muy, muy curiosas. Además que hay anécdotas para contar aquella noche, como sombras que nos deambulaban, ciertas visiones que de alguna forma corroboraban una leyenda que hay en Girona que tiene que ver con una judía que murió en aquel lugar. En fin, mucha tela que cortar. Lo que vamos a escuchar a continuación, como digo, las casernas de Als-Alamanys, dice Dale el pulso. A saber qué nos quería decir con dar el pulso. Igual era darle otra cosa. Ya sabes que la compañía aquella noche era muy variada. Igual nos estaban diciendo que le diéramos otra cosa. Pero no sé, dar el pulso, no sé. ¿A qué te viene a ti, Jorge, esto de dar el pulso? ¿A qué te puede venir? Pues no lo sé, o quizá de alguna forma intentando ahora interpretar y con la visión que nos da el tiempo, pudiéramos pensar que, no sé si recuerdas que ese mismo, el día anterior a que nosotros llegáramos, desde lo alto de la Torre Gironella, justo donde dicen que ejecutaron a esta judía hace ya muchísimos siglos, se había intentado suicidar una chica porque su marido, que era policía, le había retirado de alguna forma la custodia, ¿no? De hecho, recuerdo que nos acompañaba una medium que dijo, perdón, que aseguró que esta muchacha había perdido la vida, pero luego, milagrosamente, no, se recuperó y está bien. O sea, estamos hablando de una caída quizá de 20-25 metros y por lo que fuera, llámalo acción divina, sobrevivió, ¿no? Y ahora, como digo, con la perspectiva que nos da el tiempo, quizá esto de darle el pulso es como mira a ver si está bien, ¿no? Tómale el pulso a una persona que ha tenido un accidente, no sé, por intentar buscarle una lógica, porque a simple vista no la tendría. Pues sí, tendría sentido el hecho de que saliera, y además hacía muy reciente. Nosotros fuimos allí hacía poquito, lo de esta joven que por suerte pues no falleció, como nos dijo la señora que nos acompañaba, que decía que sí, que veía que iba a fallecer y por suerte no falleció. Lo que pasa que bueno, es triste, ¿no? Que uno quiera despedirse de esta vida y que al final tengas una caída y encima no quedó bien la mujer. A veces, de verdad, pensemos un poquito las cosas, de verdad. Lo que escucharemos a continuación aún tiene quizá menos sentido que lo de darle el pulso en aquel momento, ¿eh? Y en este caso vamos a oír, estamos aún en el mismo lugar, las casernas de Als-Alamanys, junto al Jardín de la Francesa, y aparece esta voz que dice, parece un maniquí. Esto no es a pleno día, estábamos de noche, creo que eran ya 12 o 1 de la madrugada. Esos lugares que están enrejados se cierran a las 9 10 de la noche, con lo cual allí no había absolutamente nadie. Nosotros 4, algún gato y poquito más. Vamos a escuchar esta que parece un maniquí. Pues a saber, esta sí que me ha dejado un poco de piedra, porque aquí sí que te pierdes un poco, pero normalmente estás acostumbrado a preguntar cosas y las respuestas son, por lo que digo, ¿no? Respuestas inteligentes, ¿no? Que tienen sentido, pero parece un maniquí. Aquí yo me perdí un poco, Jorge, me perdí. Y ahora, para ir llegando o para ir encarrilando la recta final, vamos a escuchar
una grabación. Esta vez no estaba Yolanda, lo que pasa es que he querido traerla porque es curioso el mensaje que nos dejaron, y es que a veces pueden ser muy, ¿cómo decirlo?, muy estúpidos, ¿no? Cuando les apetece, por ponerle algún tipo de término, ¿no? Hablamos de Torres Albana. Aquí también hay mucho mito con si muertes, que si tal. Bueno, todo lo que vais a escuchar o leer prácticamente es mentira de ese lugar. Sí que es cierto que tiene una larga tradición de batallas, porque es un lugar muy antiguo, es una antigua masía fortificada, y hay 2 momentos al año en los que estas entidades supuestamente se aparecen, y todo el resto que se han inventado la gente, que si ven al diablo Asmodeo, que como todos sabéis el diablo Asmodeo es la figura que corona la entrada de Rennes-le-Château, que se han visto el fantasma de un perro, el fantasma de una niña, el fantasma de tal. Bueno, todo eso son invenciones para conseguir likes y likes en YouTube, pero lo cierto es que Torres Albana es un lugar muy tranquilo, exceptuando 2 momentos al año. Uno de esos momentos es en los que nosotros acudimos y obtenemos esto que dice: estás muerto si es lo que tú quieres. Sí, es cierto, a mí Torres Albana siempre se me ha resistido, no sé por qué nunca he acabado yendo, pero la verdad es que si tienen que decir esas cosas, yo os dejo que vayáis vosotros y traigáis las psicofonías y luego me las mostráis, pero la verdad es que a veces es lo que he dicho, ¿no? Que el que era aquí un poco borde o el que era como era, cuando se va no quiere decir que vaya a mejorar y que vaya a ser un santo, ni mucho menos. Es curioso, hablando de Torres Albana, que dices que se te ha resistido en más de una ocasión. Parece que hay gente que no, que va y, como digo, es como pescar y empiezan a traer psicofonías cada día, e incluso ya te digo, que ven un diablo Asmodeo, un encapuchado, que ven un montón de cosas que dices, bueno, nadie hasta ahora había visto eso, y de repente llega la gente de ahora y aparece de todo en un lugar en el que no había absolutamente nada, ¿no? Para mí es harto sospechoso. Bueno, sí, es lo que ocurre, lo que has dicho tú, a veces por conseguir estos likes. No es tan fácil obtener psicofonías, ni mucho menos. Y bueno, pues si es una noche que están receptivos y tienen ganas de hablar, hablarán. Porque en Ganrisec, recordar, la parte de arriba jamás pudimos encontrar nada. ¿Por qué no quería que estuviéramos ahí? Nos los hacían saber siempre, pero no es fácil. Y yo tuve la suerte de poder escuchar una mimofonía la primera vez incluso que acudí, pero eso era en Can Busquets, y la verdad es que fue muy impactante escuchar la voz de esa mujer. Y por suerte no la escuché yo sola, sino que el chico que venía detrás mío, Jorge estaba más adelante, claro, no pudo escucharla, y el chico que iba detrás mío y yo pues pudimos escucharla, y nos llamaba diciendo, como, ¿qué vais para allá si estoy aquí?, ¿no? Fue muy curioso. Si todas las psicofonías, Jorge, fueran así de fácil, mimofonías, todo ahí, poderlo escuchar en directo, ¿qué te parece? Bueno, sería bastante interesante, pero ahí está la gracia, que no siempre se puede obtener el resultado cuando tú quieres o como tú quieres, ¿no? Y molesta bastante ver este tipo de actuaciones o situaciones de hoy en día en los que, bueno, todo el mundo va, enseguida un sonido que... Es que además, lo curioso de, por ejemplo, hablando de Torres Albana, no es un lugar idóneo para grabar, porque para tú tener estas voces tienes que asegurarte que tu entorno acústico es el adecuado y está vigilado. Torres Albana no lo está, tiene bloques de pisos, casas a menos de 100, 200 metros, pasa una vía del tren por detrás, pasa la autopista a 300 metros, es decir, hay una cantidad de sonidos que con la reverberación, con el viento, cuando tú los captas parecen una voz. Entonces, claro, asegurar que si un encapuchado, que si un demonio Asmodeo, que si un no sé qué, no sé, para mí las cosas siempre han sido más sencillas. Sí, todo es más sencillo de lo que siempre nos quieren hacer creer muchos, ¿no? Lo que pasa que lo que no es tan sencillo es obtener buenos resultados cuando vas a grabar psicofonías. Yo recuerdo mucho al principio de ir contigo, y para encontrar una psicofonía es que depende del día. Donde más recuerdo y más actividad era en el Hotel de las Almas. Ahí sí que recuerdo
que además me acuerdo que me las ponía ahí en directo mismo y yo decía, es que no hace falta, ya me las pasas mañana, porque era un lugar que ya notabas una energía totalmente diferente. Y en Can Busquets a mí me ocurría que en la parte del colegio, pero eso nos ocurría a la mayoría, yo creo, Jorge, cuando llegábamos allí en la parte de donde estaban los niños, era donde tu móvil era capaz de tenerlo al 100 de batería y se me bajaba al 0 en un momento. O sea, te robaban toda la energía que podían en ese momento, te quedabas sin batería. Es brutal la energía que había allí. Yolanda, para terminar, formas de contacto. Pues recordad que tengo mi Instagram, Yolanda Martínez 544, que allí hago mis vídeos de Osho en cada semana. Y también, bueno, una manera de poder que me contéis cosas, que me comentéis los programas, que me encanta. Por cierto, me llegó un comentario muy bonito de alguien que nos sigue. Y a mí me gusta eso, los comentarios que suman, como digo yo, y eso hace que nosotros pues hagamos nuestro trabajo con mucho gusto. Lo agradezco muchísimo, de verdad. Y para los que queráis comentarme lo que queráis comentar, también tenéis mi WhatsApp al 647-552-954. Nos despedimos hasta la semana que viene con esta grabación ya archifamosa, ya mítica, del señor Germán de Argumosa, conocida como la psicofonía del infierno.